¿Qué tal, chicas? Es para ya mirarme cómo va a ir la semana. Pero antes de cómo va a ir la semana, lo cambié un poquito. Mm, Porque en realidad la tirada de la semana es carta por carta, que yo les explico el significado. Pero honestamente, por ahí lo que vale la pena es el resultado en concreto, o sea, lo que puedan decir esas 7 cartas, que no son muchas, pero siempre dicen algo. Lo que hice ahora es empezar al revés, y hice una pregunta recontra concreta, poniendo los significadores de ella y él, a ver cómo está esta relación, o sea, el pasado y a lo que va al futuro, y lo que está en el presente de los dos, ¿no? Bueno, obviamente ella es de Met, él es Jan, vamos de acuerdo. Entonces, es la información que salió al día de hoy es la siguiente. En el pasado tenemos el perro, cigüeña, luna, llave, cruz. En el presente, en la cabeza de ellos, 2, el anillo y abajo los pájaros. Y en el futuro tenemos a ver, los caminos, los caminos, no, el jardín y el ramo. Después tenemos serpiente, peces, ratón, osos, nubes, carta, torre, estrella, zorro, ancla, corazón, libro y casa. En realidad se sacan 2 por ahí de cada una, pero hay cartas que yo necesitaba sacar un poquito más de información porque me dejaban un poco ahí, con qué pasaba, por ejemplo la carta y la nube. Sí, es una noticia, no muy agradable, pero ¿por qué no? ¿Qué tipo de noticia, no? Entonces tuve que sacar aclaratorias igual que acá en el pasado. Como para que se entienda un poquito más la lectura. Bueno, dicho esto, el anillo significa compromiso, unión, propuesta de matrimonio, a veces, ¿no? Pero es un compromiso más que nada, dejemos el matrimonio de lado, pero es un compromiso leal y duradero, son pactos, promesas, vínculos serios y sólidos. Abajo nos sale los pájaros, que es la comunicación verbal, los mensajes, las llamadas. Bueno, en esta carta no, pero en muchas Lenormand hay un pájaro con un nido, o sea que también puede ser la convivencia, una buena comunicación. Pero también el pájaro a veces es un poquito también el miedo al compromiso. Hay como un cierto temor. ¿Por qué? Porque hay un pasado. Yo acá, más que nada, el pasado es, creo que me sale el de ella, más que el de él. Yo en realidad no pregunté el de él, pregunté el de ella, pero bueno, perdón. Se me pasó el de él ahora que lo estoy viendo. Pero bueno, por ahí es más, el de él un poco lo tenemos más claro y el de ella, ¿qué es lo que pasó? Tenemos, bueno, alguien, yo creo que este muchacho con el que ella está casada es alguien que era un amigo de ella, que ganó terreno en esa amistad, fue ganando terreno con una persona muy destacada, que es la Luna, que nos habla de unas de personas que son realmente famosas, que bueno, y con inteligencia abrió la puerta como para, digamos, colgarse de esa fama. A ver, ella aceptó esto, sí, obviamente lo aceptó, pero la elección que hizo fue mala. Se eligió mal, es algo decepcionante lo que eligió. Se dio cuenta después y sí, se dio cuenta después. Vamos a ir sacando estas y vamos a ir poniendo estas más acá. Perdón. La próxima le sacaré ahí, pero ya con... No sé por qué no lo tuve en cuenta él en su pasado. Bueno, acá habla de disfrutes, de celebración, de un encuentro, un reencuentro feliz. O sea, es como ir a recuperar una relación. O sea, yo vengo acá
y te traigo flores, te traigo un presente, algo, como un novio, ¿no? Como querer recuperar una relación. Bueno, ya esta combinación empieza con un poquito de problemas, puede ser que hable que haya problemas de dinero. O sea, si bien, pero problemas de dinero, ¿por qué? Por acá hubo cosas turbias, o sea, ya sea la serpiente con la rata, me está hablando de gente que se aprovecha del dinero de una persona, ya sea de ella o ya sea de él. Yo creo que está hablando más de él que por ahí de ella, puede ser de los dos igual, pero a mí no sé, me da más la impresión que la gente que lo rodea a él es brava. Entonces por ahí hay dinero que provino de engaños, puede ser pérdidas, robos, tal vez micro robos, porque el ratón es chiquito, ¿no? Pero acá, bueno, el oso él tiene que enfrentar, yo creo que es él, sobre todo porque me sale el oso, tiene que enfrentar esta situación con todas sus fuerzas, o sea, todo ese carácter que él tiene, ir a esas personas y enfrentar todo esto, porque es, yo creo que por ahí hoy está mejor, pero en un pasado no estuvo tan bien. Pero hay cosas que siguen pasando, porque si no, no me las mostrarían. Me las mostrarían en el pasado. Bueno, acá, la carta, las nubes, la torre y las estrellas. ¿Qué pasa? Yo saco la carta de las nubes, sí, son noticias desfavorables, pero si yo sacaba eso, ¿con qué? Bueno, acá puedo hablar de una corte, una mediación para solucionar un problema, aclarar una situación, poner las cosas en orden. Y ya con la estrella es el desarrollo de sueños y expectativas. Y también es una relación que crece favorablemente. Así que yo creo que él puede estar enfrentando algo, él o ella también. Los dos creo que deben tener cosas que enfrentar por ahí en la corte. Pero por ahí él tiene cosas legales que terminar y terminar de aclarar situaciones. Bueno, lo último es a ver, el zorro y el ancla. Algo engañoso por ahí en el trabajo. Mm, Hay algo que se está gestando dentro del trabajo o algo que tenga que ver con su trabajo para engañarlo. Ojo ahí, ojo. Si bien los dos tienen que tener cuidado, pero a mí me da la impresión que viene más por el lado de él que de ella. Pero hay algo que se está gestando para perjudicarlo. Después, el ancla y el corazón, bueno, es fidelidad, hay sentimientos sólidos, perdurables, hay realmente sueños sólidos. Si bien yo estoy preguntando por amor, también en el trabajo hay sueños sólidos, pero yo estoy preguntando por amor. Me salió un popurrí de cosas, sí, honestamente me salió un popurrí de cosas, pero si salen es porque es la causa de un montón de problemas que van a tener que afrontar. O sea, lo que me salió, que hay un compromiso, esto es verdad, pero también hay un montón de cosas que van a tener que enfrentar. Por algo salió, si no habría salido todo precioso y divino. Bueno, acá con el corazón y el diario es una relación secreta, es un romance oculto, es un amor secreto. Y con el libro, la casa del libro, es la intimidad, los secretos familiares, y sobre todo es la información que se mantiene bajo secreto, bajo 7 llaves. Entonces, yo quería aclarar este tema porque siempre me preguntan por la relación de ellos. Bueno, creo que está bastante claro el tema. Acá creo que está bastante claro este tema. A ver, ¿qué otras preguntas había? No, creo que preguntas las respondí todas ayer. Bueno, vamos con la... A ver. Esto lo voy a hacer más cortito. Porque si bien yo digo que estos se dan por ahí
carta por carta, pero en realidad lo que importa es el mensaje final. A ver, ¿qué va a pasar esta semana? Acá sí hay un amor donde la mujer por ahí es más fuerte, pero también hay que ponerle mucho sacrificio. También hay que poner sacrificio y hay que ponerle practicidad, ¿no? Al tema. Hay pruebas a superar, sí, totalmente. Acá hay muchas pruebas a superar. Eh, a ver, también acá lo que me está hablando puede ser de algunos problemas, preocupaciones familiares, sí. Bueno, acá con el 9 de Pentáculos no está tan mal, pero acá en realidad las cartas que siguen me hablan por ahí de problemas familiares, por ahí una incomunicación de algún familiar y que él esté preocupado, ¿no? Acá hay como una confusión, una falta de comunicación. Sí me está hablando bastante de la familia esto, no sé qué estará pasando. Y acá, colgado con este 6 de copas, es extrañar a alguien, es el retorno de un viejo amor. Yo siempre hablo que el 6 de copas es un poquito, si bien representa la niñez, representa los amigos de la infancia o la infancia, también representan los amores pasados o los amores que vienen desde otra vida, ¿no? Eh, a ver, déjenme mirar un poquito más. Si bien son cartas, no son cartas todas feas, tampoco son todas positivas. Hay cosas que sí va a tener que verlas bien, va a tener que superar. Yo creo que también va a tener que tener cuidado con algunas personas. Bueno, ya salió con el Lenormand con personas. eh, que inclusive se quieran malmeter dentro de su círculo más íntimo. O sea, me refiero a una mujer. Sí, siempre le sale que tiene que tener cuidado. Pero hay un poquito como acá como un poquito de tristeza, un poco de preocupación. Yo no sé si hay alguien de la familia, si algo está pasando en la familia. Nos habla un poquito de eso. Después. A ver, no sé si les gusta que. No sé si les gusta que yo le hable más de. mm, carta por carta o se los resuma así. Estaba mirando, me quedan los enamorados. Listo. Bueno, acá ella va a tener que estar, acá me sale una cartita además, va a tener que estar, vino solita, va a tener que estar un poco defendiendo lo que ella quiere, sus posturas, su, sus cosas, ¿no? Ya sea tanto laboral como en lo personal, sí, va a tener que estar defendiendo posturas, eh, tal vez de ataques de terceros, del exterior me refiero. Pero bueno, si bien hay un cansancio, lo va a estar haciendo. Yo creo que la emperatriz habla de un empoderamiento en realidad. Pero bueno, acá la emperatriz con este caballero de espadas va a tener que tener cuidado. Yo no le. De un, caballero, iba a decir, de un hombre con un poco tacto. Tal vez yo creo. No sé de qué signo es su marido, pero estaría por ahí hablando de un signo de aire. No me gusta ponerle signos a las cartas, porque a veces pueden tomar
una persona puede tener características de otro signo, así que, pero no sé de qué es él, honestamente, ustedes por ahí saben. Acá también está el 7 de espadas, que yo lo detesto, este 7 de espadas, porque hay alguien que no está jugando limpio. Habla de manejos, de engaños. Ojo que también acá puede ser ella que esté guardando algún tipo de secretos, ¿eh? Pero alguien puede llegar a revelar algo acá. ¿Ella guarda secretos? Sí. ¿Alguien puede traicionarle, revelar algo? También. Pero también habla directamente de la traición de una persona que no juega limpio con ella. Yo diría que es esta persona. Acá hay como... A ver, ese 4 de copas a veces es hastío, es estar recansado, harto de todo. Y es como que yo creo que está harta de engañarse a sí misma. Pero bueno, esto se va a ir superando poco a poco. Sí, le va a pasar algo bueno con ese 9 de copas que la va a sacar de ese aburrimiento, de esa apatía, va a empezar a aclarar sus ideas y va a empezar a dar las respuestas que se necesitan para solucionar un problema. Va a empezar de a poco a dar respuestas. También habla como de una necesidad de tener intimidad. Esto, es así, lo digo porque es así. Bueno, ya acá con el 9 de copas y la estrella nos habla así de una pareja predestinada que va a tener ayuda del cielo para cumplir sus deseos, sí. Y acá la estrella con la fuerza, bueno, es como que a ella se le va a prender la lamparita para dominar alguna situación, una idea que la puede llegar a conducir al éxito en lo que ella pretenda en este momento, pero tiene que poner mucho empeño, tiene que luchar mucho. Y acá también habla de una pareja unida kármicamente. Y también hay armonía en las acciones, ¿no? Ya sea tanto en la intimidad como en la manera de pensar y de actuar. Hay una armonía. O sea que por un lado hay cosas que resolver, urgentes, y por otro lado, amorosamente, digamos que está bien. Bueno, los dos tienen cosas que resolver. Muchas traiciones, mucha gente alrededor que honestamente, ¿qué puedo decir? No. O sea, esto si ellos terminan, esto es fácil. Si ellos terminan juntos es como que se termina todo el circo, se termina el negocio, se terminan las habladurías, se termina todo. Y hay gente que directamente no le conviene eso. Esto es así de sencillo. Pero bueno, tal vez haya muchas cosas que solucionar en este momento, muchas pruebas que pasar, pero deberían tener bien claro ese tipo de cosas. En cuanto ellos corten con todo esto se corta. Se corta todo tipo de negocio alrededor de ellos. Yo no digo que lo hagan enseguida, obviamente salen las cosas, los problemas que hay, pero es algo para tener en cuenta. Y el otro día no sé si alguien me preguntó si Demeter era sumisa. No, no es sumisa. Está pasando por un mal momento, o sea, está pasando por un momento triste en su país, está pasando por un momento triste en su vida con este señor, que no se lleva para nada bien, y hay que ponerle un punto final a eso, sí, pero parece ser que no es tan sencillo como parece. O sea, pero no es que es sumisa. Creo que lo está tratando de hacer de la manera que mejor puede.
Si les gusta que les explique las cartas una por una, después me dicen. Bueno, acá hay un cierto hastío, pero esto se termina. 2, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Más o menos cartas parecidas a las que le salían. 2, 4, 5, 6. 5. Quiero aclarar una carta. Bueno, otra vez esta persona, nuevamente calculo, va a salir el sol acá con su persona del pasado. Mira, por favor, aclárame. Bueno, acá me están hablando de todo un poco. Sí, obviamente la carta que me está mandando es por ahí los enamorados, que si bien es una carta de amor, pero también es una carta de toma de decisiones. Acá hay cosas que sí, va a haber que tomar decisiones, creo que se van a tomar y se van a llegar a un buen puerto, ya sea tanto en el amor como en el trabajo. Pero va a haber que dar la batalla. Acá sí, hay que ponerse firme, pensar, dar la batalla, dar pelea, dar pelea, le van a dar pelea, que es diferente. Y yo creo que si se mantiene centrada, esto es para Demet, disculpen que no lo dije, va a salir con éxito. Bueno, acá me está hablando de amor. Hay una pareja que tal vez en algún momento pueda llegar a viajar junta. Sí me está hablando de amor, de buscar nuevos horizontes. Sobre todo acá tiene un montón de cartas. Me habla de nuevos comienzos. Acá hay un 2 de copas, acá hay un as de copas, un as de oros, acá un 10 de oros. Me está hablando como de un nuevo comienzo, como dejar la tristeza atrás y arrancar, ponerse en marcha a trabajar duro, ya sea trabajo, trabajo o trabajo en el amor. Pero bueno, hay que superar los obstáculos de esta rueda de la fortuna, que por ahora hay factores externos que están condicionándola, que la están bloqueando, esta persona. Pero todo esto sí se va a poder superar. Hay que tener un poco de paciencia. La templanza nos pide, paciencia. Esto había salido antes. Va a salir el sol, que acá está siempre la persona del pasado. Y sobre todo mucha fe y optimismo, que es la estrella. Así que bien por ella. Hay cosas para solucionar, sí. Está librando sus batallas personales. Creo que tiene un buen, a nivel de pareja con su marido actual, tiene todavía luchas por batallas. A nivel profesional sí le va a ir bien, creo que más adelante se le van a abrir puertas por ahí para un mercado, no el mercado turco, sino más internacional. Creo que va a viajar, va a estar viajando, y creo que si bien todavía hay factores externos, pero hay proyectos de amor. Salieron cartas muy lindas de amor. A ver.
justicia, la luna, otra vez, un juicio. Ojalá que se termine esto. 2, 4, 5. Bueno, acá tengo algunas otra vez. Después les sigo mirando las que me quedan. Sí, acá hay un tema legal que lo está incordiando. Espero que se termine dentro de poco, esperemos que sí, yo creo que sí. Él va a seguir avanzando, va a tener nuevos contratos muy buenos. Sí, que hay pelea, hay lucha, sí. Hoy está un poquito de capa caída también. Acá hay un llamado. Seguramente lo han llamado de algún lugar, pero yo creo que acá hay conflictos. No digo que no vaya a ir, porque acá está este 2 de bastos, que muy probablemente vaya, pero hay muchos conflictos que él no quiere pasar, que honestamente o sea, si él estaba alegre, estaba orgulloso de algo, porque lo habían convocado, porque lo habían llamado, porque fue reconocido, todo eso es como que le empaña, ya sean las cosas sabe a lo que se enfrenta, ¿no? Las peleas o a las habladurías que él se puede enfrentar, que no no son nada buenas. Él quiere terminar con todo este tipo de habladurías de internet, sobre todo. Lo tienen recansado. El tema de internet lo tiene repodrido. Las cosas que se dicen realmente creo que a veces sacan lo peor de él. Y parece ser que va a tener más contratos de trabajo, mucho trabajo, muchísimo, le sale el sol para él, el mago. Vamos a ver un poquito más. Bueno, creo que él sí, vuelvo a repetir, va a estar viajando. Tal vez vaya con una mujer. Creo que acá va a estar brillando, tiene muchas expectativas, muchas ilusiones. Sí va a estar viajando. Creo que tiene a futuro contratos nuevos y tal vez fuera del país. Pero tiene que tener, vuelvo a repetir, valga la redundancia, mucho cuidado con traiciones, sobre todo con gente que él ya conoce, gente del pasado que ya él conoce. Tiene que tener calma. Más allá de que pueda tener conflictos internos en algún momento o conflictos afuera, creo que él puede llegar a vencer todo esto con esta mujer, Dios. Si él pone la cabeza fría, tiene que poner la cabeza fría. Y acá hay comunicaciones con su amor, con su persona especial, que es una persona de su pasado. Bueno, creo que es lo que tenían para contar hoy las cartas. No hay mucho más para decir. Si quieren me pueden hacer preguntas, como me hicieron el otro día, que me hicieron sácate de un tirón, están muy buenas. Obviamente las voy a ir contestando, las voy a ir... hay una que me preguntaron que yo me olvidé de preguntar, es que si Demet quería adoptar. Y esa la voy a contestar ahora. Esperen que les voy a contar porque si no... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo, 22. Sí, ella tenía ganas de adoptar. Y esa la voy a responder porque me la olvidé el otro día.
A ver, no, yo no digo que no tenga ganas, creo que no es el momento, ni la persona con la que está es la adecuada para eso. No, por ahora creería que no, sería un acto de locura. No es que a ella no le gustaría, ¿eh? Sí, de hecho creo que sí, que me queda la justicia. Al ver después tanta desolación, tanta muerte, tantos chicos que quedaron solos, sí le gustaría. Es como que a ella le hace ilusión eso, pero no es el momento por ahí de hacerlo. No sería el momento propicio, tal vez más adelante sí, no ahora. Pero no es algo que ella no piense, sí que lo piensa y que le gustaría, o sea, le parte el corazón ver todos esos chicos y, y realmente sí le gustaría, pero yo creo que no es el momento, o por lo menos eso es lo que dicen las cartas. Bueno, les vuelvo a repetir, si les gusta más como les hacía antes que les explicaba cada carta, se las explico, pero en realidad sí es una lectura para hacer por carta, pero en realidad el mensaje es la combinación de todas las cartas. No sé, ustedes me dirán cómo les gusta que yo se las haga y después las preguntas que quieren. Así que les mando un beso grande.